Ese fue el tercer informe de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, esta vez pronunciado en el Palacio Nacional. Y aquí en Canal Antigua, en nuestro estudio central, estamos listos Paola Hurtado y Juan Luis Font para conducir, Paola, ya esta conversación con nuestros invitados del día respecto de a qué conclusiones puede llegarse tras escuchar al presidente de la República. Hoy nos acompañan Lorena Escobar de Asíes, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Francisco Beltranena, analista en temas políticos e internacionales, y Luis Fernando Mac, también analista en temas políticos y nacionales. Gracias a los tres por estar con nosotros. Paola, ¿qué te parece arrancar con la primera pregunta? Quizás podemos plantear sobre el contenido de este informe de gobierno que ha presentado el presidente. Podríamos presentar como el fondo. ¿Habla el presidente o detalla sus logros y avances en función de los pactos de este gobierno? Habla del pacto por la competitividad, habla del pacto de hambre cero, habla del pacto por la seguridad y la justicia. Luego habla de logros en educación y también en temas de conflictividad social y en temas del agro. No sé si va a dar tiempo, pero si quieren empezamos a tratar de desgranar esas presentaciones que dio el de resultados, empezando por el pacto de hambre cero. El gobierno lo ha presentado como su gran estandarte, la lucha contra la desnutrición infantil. Sin embargo, en números globales ha sido reducida magramente, menos de un 3%. ¿Cómo podríamos interpretar la forma en que presenta el presidente este compromiso de reducir la desnutrición y la mortalidad infantil? ¿Quién quiere comenzar de los invitados panelistas? Yo pienso que el tema de enfrentar el problema del hambre lleva consigo mismo también el descubrimiento de una acción de orden institucional, pero interinstitucional por sí misma. Por ejemplo, no puede CESAN trabajar sola sin el Ministerio de Salud Pública, no puede trabajar el Ministerio de Salud Pública sin el Ministerio de Desarrollo, y así una serie de instituciones macro. Pero también están las gobernaciones, las municipalidades, y la verdad es que el país no ha llegado todavía a fortalecerse institucionalmente, porque venir a descubrir el hambre y ir a luchar el hambre ahorita y no tener la estructura quiere decir que por muchísimos años abandonamos la lucha por el hambre. Luis Fernando, partamos de ese acerto de Francisco Beltranena. ¿Se puede considerar un logro que el gobierno haya institucionalizado la lucha contra la desnutrición, como dice Francisco, después de muchos años de tener conocimiento claro de que esto era así? Yo creo que sí, haberlo institucionalizado es un logro. Ahora, como bien dice Francisco, los resultados son muy magros, porque en la práctica creo que una de las grandes deficiencias de este gobierno ha sido justamente que no ha avanzado sistemáticamente en el fortalecimiento institucional del Estado. Y eso obviamente es algo que deja pendiente. Y creo que en este pacto es donde tiene menos datos duros, como él dice, ¿no? Porque obviamente tiene menos resultados también. Lorena, ¿y por qué lo presenta el presidente como uno de sus primeros logros a señalar? Pareciera que ese fue bueno, primero es algo en donde hay menos fricciones o menos confrontación o menos críticas frente a eso. Su oferta electoral se basó más que todo en seguridad, y es ahí entonces donde creo yo que va a haber mucha más auditoría, mucha más y además más perceptible a toda la población. El presidente parece estar a la defensiva en el tema de seguridad. Cuando nos dice, primero menciona las cifras de muertes violentas por 100.000 habitantes del año 2010, que es el momento pico que alcanza la violencia homicida en Guatemala, y la compara de inmediato con la cifra del último año. Se cuida de mencionar, por ejemplo, que el gobierno anterior arrancó con esa tendencia de disminución de las muertes violentas y que el suyo, es cierto, lo ha continuado, pero digamos que ya es una tendencia de 5 años en el país. Eso también, y además tiene mucho cuidado, sobre todo habla de cifras de 3 años y no puntualmente del 2014. Quiere decir que entonces, para mostrar un mayor logro en una oferta electoral y una expectativa que se generó en la campaña. Entonces, ahí de alguna forma trata de disminuir esa expectativa no cumplida en la población. Señores, ¿sí se puede tomar por bueno que el presidente nos diga que se han reducido los robos en términos generales? Porque él dijo delitos contra patrimonio, mencionó vehículos, mencionó asaltos a casa. ¿Se puede tomar por buena la cifra? Él habló casi de un 33% de reducción. ¿Qué piensa Luis Fernando? Pues no sé, ahí sí no habría que revisar esos datos. A mí me sonó un poquito raro realmente.
Pero en la práctica realmente habría que desarrollar otros datos realmente de delincuencia que no sé cómo van realmente y que en la práctica también ayuden justamente a esta percepción de la ciudadanía que no se refleja realmente. Francisco, ayúdeme a entender cuando el presidente declara un año como el año D. En este caso, 2015 es el año de la no violencia. Usted, aparte de analista, es alguien que está cercano al presidente. Usted le asesora en varios temas. Ayúdeme a entender qué significa el año de la no violencia, partiendo que el año pasado fue de la transparencia y realmente los logros ahí o los que él menciona de la Comisión por la Transparencia todavía dejan muchas dudas y muchos pendientes en materia de combate a la corrupción. Bien, en materia de ir a un año de la no violencia, yo creo que nuevamente agarra la dinámica de la construcción de un modelo institucionalizado. El discurso no toma en consideración elementos trascendentales como que los acuerdos de paz firme y duradera tenían el retiro de los policías nacionales reciclados en Policía Nacional Civil en un periodo máximo de 20 años. En este momento el presidente va a tener la oportunidad de poder tener a los oficiales primeros de la escuela de formación en capacidad de asumir los rangos de subcomisarios de policía y dar de baja o pasar a disponibilidad al resto de los comisarios o subcomisarios que estaban en reciclaje desde la PNC, desde la Policía Nacional. Es un pequeño detalle que hace que los mandos profesionalizados avancen. Hay otro elemento ahí que es bien importante. La Escuela de Especializaciones ha logrado concluir ya su tercera etapa de profesionalización. Hay un punto trascendental que no lo menciona el analista así porque sí, pero al conjuntar las cosas nos hace claro lo que está sucediendo y por qué el presidente se aventura en esta línea. Ya las 3 promociones de especialización de investigadores criminales fueron terminadas con ayuda de la cooperación internacional. El FBI, los otros servicios que formaron ya pueden y tienen una capacidad de más de 150 investigadores graduados de universidad con formación para configurar la DIGICRI, porque la DIGICRI existe de nombre. La Dirección de Investigación Criminalística. Y que ahora va a poder encauzar hacia el Ministerio Público todo el apoyo. A ver, señores, a partir... No violencia a partir de profesionalización de la policía y de la acción de prevención pero de ejecución penal. De lo que nos habla también es de la construcción de cuadros para la institucionalidad. Yo le pregunto a Lorena y a Luis Fernando, si ellos comparten este análisis que termina siendo positivo, ¿se ha trabajado en este gobierno por construir esa institucionalidad de lucha contra el crimen y por dotarla de cuadros formados? ¿Está de acuerdo Lorena? Yo creo que parcialmente, porque se ha dedicado, para formar un cuadro hay que tener en cuenta 5 elementos, siempre lo hemos dicho, de una carrera profesional. Aquí solo estamos viendo en este año el aumento de policías y la formación, pero faltan otros temas adicionales, la responsabilidad, cómo medimos ese desempeño, cómo medimos también, cómo combatimos a lo interno de la Policía Nacional Civil actos de corrupción, actos de vandalismo que están internos. Entonces estamos hablando de regímenes disciplinarios. También la promoción y ascensos de estas personas es innecesario. Y además el proveer a estos 35,000, 34,000 más o menos que dijo el presidente, del equipo necesario. Eso es lo que a veces en ocasiones opaca los resultados. Estamos hablando recientemente que no hubo gasolina para el despliegue de estos días. Entonces, ¿de qué sirve aumentar la fuerza policial si no van a patrullar, si no tienen las capacidades logísticas para desempeñar su trabajo? Luis Fernando. Completamente de acuerdo con Lorena, realmente sí es un logro realmente en papel, pero hace falta realmente ese fortalecimiento en la práctica y ese, diríamos, desarrollo que permita realmente que esto sea una realidad. Déjenme que haga una puntualización. Yo hablé del año 2010 como el año cumbre de muertes violentas. Es en realidad el año 2009. Carlos Mendoza gráfica, nos envía rápidamente la información correcta. Pero la tasa de muertes violentas por 100,000 habitantes llega a 46.4 en el año 2009 y baja a 41.5 en el año 2010. Señores, déjenme preguntar ahora sobre el último tema del que estaba hablando Luis Fernando, corrupción. Hoy es un día importante en un caso emblemático. 2 medios de comunicación, uno de ellos la revista Contrapoder, dio a conocer
un método de saqueo de fondos en la Policía Nacional Civil, la creación de una red inexistente de talleres a los que se enviaba falsamente a las patrullas a que fueran reparadas, se pagaban facturas de 30 y 40 mil quetzales y ni esos talleres existían ni las patrullas requerían de esas reparaciones. La persona a cargo, el subdirector de logística de la Policía Nacional Civil, fue separado hasta el día de hoy de su cargo y, según informa el gobierno, por decisión de él y no del Ejecutivo, le aceptaron la renuncia. En términos reales, ¿podemos aceptar las declaraciones del presidente en su lucha contra la corrupción, Pancho? Yo pienso que sí. El problema es que de la presidencia a donde están las unidades ejecutoras hay un pasillo enorme de por medio. Y acá lo que tenemos que ver es un esfuerzo unificado. Pancho, pero también hay evidencia de incremento en el patrimonio del propio presidente. Solo las explicaciones que ofreció en una entrevista en Emisoras Unidas sobre esa finca que tiene en Zaragoza, Chimaltenango, la verdad es que dejan más dudas que ideas concretas sobre cómo lo obtuvo. A mí no me voy a poner a juzgar la posición del presidente, porque estamos hablando de la transparencia y la corrupción a nivel gubernamental. Yo creo que va a ser materia de que hagamos un seguimiento como ciudadanos de la responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Si le toca al presidente, que le toca al presidente. El problema es que debe ir de arriba para abajo, pase por quien pase. Y el problema que estamos viendo nosotros es que le ponemos focalización a un tema, en el caso, por ejemplo, de la finca Zaragoza, en el cual, con todo respeto, yo como profesor universitario les he dicho a mis alumnos de la universidad que el presidente o vicepresidente de la República sale millonario sin gastar un solo centavo, sin robarse un solo centavo, porque los salarios suman lo suficiente para que la inversión más prosaica, que pueda ser comprar ganado, con el primer salario en el primer mes, le permite a uno, y no con los precios actuales de la carne, que podría duplicar los 15 millones de quetzales que puede tener uno de cuentas de ahorro. Luis Fernando, no digamos otras ventajas. Comparte esa apreciación. Luis Fernando, yo quiero hacer como hincapié en esto que resalta el presidente a partir del trabajo de la Comisión por la Transparencia. Me llama la atención que es el presidente quien rinde cuentas de esta comisión. Cuando la prensa ha buscado a la señora Taracena, le ha pedido cuentas de a qué funcionarios ha denunciado, de qué casos llevan, de cuál es su personal, cuál es su presupuesto, y la Comisión por la Transparencia es sumamente opaca en informar cuál es el trabajo que hace. Pero el presidente habla de 29 denuncias contra actuales funcionarios y 19 del gobierno anterior. No sabemos quiénes son, pero estamos seguros que aquí no está el señor Armando Paniagua, director de FONAPAS, un fondo cerrado por corrupción, y tampoco va a estar el señor Rodríguez Heredia, subdirector de apoyo logístico. ¿Cómo se lee esta presentación de informe de la lucha contra la corrupción que presenta el presidente? Pues se lee como una patacoja realmente, como tú dices. Y en la práctica hay una gran diferencia realmente entre la vigorosidad, diríamos, del discurso del presidente con las acciones. Y obviamente, como dice Francisco, a lo mejor se explica en esa lógica, pero en la práctica realmente se sabe que en Guatemala, como es un país presidencialista, cuando hay voluntad del presidente, las cosas caminan más rápido. Señores, vamos a hacer en este momento un enlace hasta el Palacio Nacional. Allá están nuestros compañeros Juan Carlos Sandoval y Michelle Mendoza. Les escuchamos, señores, cuál es el reporte que pueden ofrecernos tras la conclusión del tercer informe del presidente Otto Pérez Molina de su gestión de gobierno. Gracias. Allá en Estudios Centrales estamos en directo desde el Patio de la Paz. Acá en el Palacio Nacional de la Cultura ya prácticamente se están retirando todos los invitados que han estado presentes en esta mañana, donde el presidente ya ha brindado su tercer informe de gobierno, destacando algunos números en materia económica, también en materia educativa, aunque ha dicho que falta mucho que hacer. Reconoce que la calidad educativa es una de las falencias a superar. También hace un llamado a la población para involucrarse en los temas de corrupción y la fiscalización social. Michelle Mendoza.
Así es, Juan Carlos. Uno de los temas que hablaba el presidente es que Guatemala mejoró 8 posiciones a nivel mundial en la percepción sobre corrupción. También hablaba en materia de educación que se han atendido a por lo menos 3.230 establecimientos públicos en el tema de infraestructura de los casi 36.000 que existen. Así es que esta ha sido como parte de todos los datos que para muchos ha sido datos muy generalizados. Algunos se quedaron con ganas de escuchar otro tipo de estadísticas. Sin embargo, ya finalizado este tercer informe de gobierno y este 2015 ha sido declarado como, según lo decía el presidente Otto Pérez Molina, como el año de la no violencia para Guatemala, Juan Carlos. Así es, Michelle, el presidente de la República estará brindando un informe, estará presentando al pueblo de Guatemala otra parte de este informe de gobierno en el departamento de Huehuetenango. Ya se dio también la juramentación de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, lo más importante de lo ocurrido en este 14 de enero. Así es, Juan Carlos, así es que por supuesto que seguiremos aquí obteniendo algunas reacciones por parte de otros funcionarios públicos. Hay que mencionar también que hay muchas estadísticas que han variado, sobre todo en el tema de seguridad, diciendo que en este año, que en este 2014 se redujo de un 35 a un 31% la tasa de homicidios para Guatemala. Haciendo ver que es una percepción equivocada la que tiene la población, eso es lo que decía el presidente de la República. Hasta aquí, pues nuestro trabajo en el patio de la Paz, escuchando el tercer informe del presidente de la República, Otto Pérez Molina. Volvemos a Estudios Centrales de Canal Antigua. Muy buen día. Muy buenas tardes. Gracias a Juan Carlos Sandoval y a Michelle Mendoza. Paola, a nosotros también nos corresponde ya despedir esta transmisión especial de Canal Antigua con motivo del tercer informe de gobierno. Invitar a nuestra audiencia, por supuesto, a que se quede con nosotros para ofrecerle en este momento toda la información que hemos preparado para usted. Annelise Magermans, Carol Quiñones, listas ya para ofrecerle los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la jornada.